Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Bueno, es sin duda un personaje central de la historia postrevolucionaria de México, con un talento natural extraordinario que se formó en un periodo de construcción de instituciones de México y que, como el propio sistema político mexicano, presenta grandes aciertos y también grandes aspectos que para mucha gente pueden ser muy criticables. Él fue, además, un líder muy pragmático. Yo creo que es un hombre sumamente brillante, con una altísima capacidad para hacer política. Pues fue un autodidacta, porque fue adquiriendo no solo experiencia, sino conocimientos en el tiempo. Se ha dicho que mantenía muy estrechas relaciones con los presidentes de la República. Me parece que Fidel tiene una gran capacidad y una gran vocación de poder, ¿no? Fue un personaje vital en la historia de México. Que fue factor don Fidel de la paz social y la tranquilidad de la que gozó México por largos años. Él es efectivamente de un origen muy modesto en el Estado de México, de Nicolás Romero, pero es uno de los grandes atributos del movimiento revolucionario, que es identificar esos talentos naturales y permitir que emerjan. Así es como emerge Fidel Velázquez. Bueno, se empezó como representante de los lecheros en el Estado de México. Se trasladó a la capital de la República, inclusive en Azcapotzalcos. Allá había una hacienda donde también trabajó. Él, junto con Alfonso Sánchez Madariaga, fundaron un sindicato, el Sindicato de los Lecheros Ambulantes, ¿verdad?, en la zona de Azcapotzalco. En ese arranque que hace desde Nicolás Romero y del Sindicato de Lecheros, y empiezan a un grupo, los que se van a llamar los 5 lobitos, a mostrar una sagacidad política. Hay que pensar que la lucha sindical era muy difícil. Cuando los patrones se enteraban de que había intenciones de formar un sindicato, pues los despedían, los corrían de su trabajo, y yo creo que don Fidel, junto con sus correligionarios de aquella época, sufrieron eso. Eran hombres que hicieron un trabajo muy lento, progresivo, pero que ocuparon espacios a nivel de pequeñas empresas a nivel nacional. Bueno, había una inestabilidad política en el país en los años 20. México estaba muy agitado socialmente, políticamente, económicamente. Era la gran época de los caudillos y de los militares. Acaba de terminar la revolución, los campesinos son los más importantes, pero los obreros están en las ciudades y Álvaro Obregón se apoyaba en ellos, y toda la conformación del el sindicalismo va a ser muy importante para institucionalizar a México. La CROM se convirtió en la central preferida del gobierno, le dieron puestos públicos
a los principales líderes de la CROM, y en 1928 el general Obregón quiso reelegirse y volver a ser presidente, y fue cuando lo asesinaron aquí en San Ángel, ¿verdad?, en el restaurante La Bombilla. Entonces, de ese asesinato se culpó o se manejó la idea de que el principal responsable era Calles, de alguna manera. Pero también aparentemente estaba inclinado en este boicot, en este atentado, Luis Napoleón Morones. Que él no solamente era un representante sindical, sino él fue secretario de Industria, Comercio y Trabajo. Entonces, era una persona realmente integrada al poder, ¿no? Hay que pensar que México en aquel entonces, 1920, cuando estoy en desacuerdo, pues nos arreglamos a balazos y todo se arregla a balazos. Y de ahí es la genialidad de Elías Calles de proponerle a los generales un partido político que se haga cargo de decidir las elecciones y que van a ser ellos. Y entonces, ok, los generales, muy bien, en vez de agarrarnos a balazos, pues agarrémonos a discutir y lo que se decida ahí se hace. 1928 en adelante va a haber un escenario muy importante para la clase obrera, va a ser su dispersión. La clase obrera va a tender a dividirse profundamente. A raíz de todo este conflicto con Calles y el asesinato de Obregón, se planteó la idea y la necesidad de, digamos, de renovar a los líderes sindicales. Y entonces, don Fidel Velázquez, junto con otros, estaba en una que se llamaba la Federación Sindical Obrera del Distrito Federal. Y en ese momento, Luis N. Morones y el Grupo Acción le dijeron a Fidel que él y sus amigos iban a quedar fuera de esa federación y que se la iban a dar a otro líder de la época, ¿no? Y entonces eso no le gustó a don Fidel, y lo que hizo fue, junto con otros líderes, Jesús Llurén, ¿verdad?, Amilpa, etcétera, con todos ellos, dijeron, no, pues vamos a reunir nuestros sindicatos y nos salimos de la CROM, ¿no? Y se salieron. Junio de 1935, la gran crisis política. Yo creo que es la solución a la crisis política de la Revolución. Y es el enfrentamiento entre Calles y Cárdenas. La fuerza que va a mostrar el cardenismo es tremenda, tremenda. Y es que al siguiente día de las declaraciones de Calles, se funda por fin el Comité Nacional de Defensa Proletaria. Es decir, todo el espacio territorial geográfico aparece una franja social sumamente importante. El movimiento sindical en la época del general Cárdenas tiene una cercanía y una orientación importante y una afiliación importante con el Partido Comunista, y no hay que perder de vista que en los primeros años de la década de los 30, Estados Unidos, porque ahí se va a dar el inicio de lo que posteriormente será la Guerra Fría, Estados Unidos está en una situación patética, acaba de ocurrir la crisis de 29, mientras que la Unión Soviética está en un ascenso que el mundo se está preguntando cuál es el camino a seguir. ¿Es el modelo americano o es el modelo soviético? Entonces, en esa disyuntiva mundial, Cárdenas tiene un impulso muy importante de los grupos comunistas. En eso está Lombardo Toledano y ahí entra Fidel Velázquez, pero él no era tanto defensor de la ideología del obrero, que inició siendo marxista-leninista, sino era más bien un emisario del presidente Cárdenas para lograr entrar al sindicato y poder tener el Partido de Revolución Institucional una base social para lograr controlar lo que ahora se conoce como el corporativismo.
En aquel entonces era muy importante ordenar al país, y la creación del sindicalismo y de la CTM es una contribución a esa ordenación de país. Y que fue en el gobierno del general Lázaro Cárdenas cuando, con el apoyo de él como presidente de la República, convoca a las fuerzas obreras a un gran congreso nacional, respetando la autonomía que cada central obrera tenía, sí aglutinados en el Congreso del Trabajo, para hacer un frente sólido, único en el país de la fuerza laboral en aquel entonces. Y la Confederación de Trabajadores de México se funda en 1936. Fidel Velázquez empieza a destacar en el movimiento, y eso lo va a ir haciendo ascender y leer cuáles deben ser las lealtades políticas. Entonces, cuando se forma la CTM, todavía Fidel Velázquez está en un lugar muy importante, pero con Lombardo, hasta que queda al frente Lombardo Toledano. Tenía una cercanía con el general Cárdenas, es un momento de México muy importante. En su creación participaron 3 fuerzas políticas. Bueno, desde luego la de Fidel Velázquez, enseguida la de Vicente Lombardo Toledano, y en tercer lugar los comunistas. Hay una tradición de los comunistas en ferrocarriles que es importantísima. Y de otro lado, pues hay esta franja de dirigentes difíciles de asirnos a ellos. Creo que carecían mucho de pretensiones intelectuales, porque no son líderes que tengan una definición ideológica clara, no. Son de oficios sencillos. No, Fidel es un lechero, ¿no? Bueno, pero un lechero que va a estar representando, a final de cuentas, al conjunto de la clase obrera. Y se juntó con personajes como don Jesús Llurén, Luis Quintero, Fernando Amilpa, don Alfonso Sánchez Madariaga y don Fidel, que conformaron los famosos 5 lobitos, que fueron los que diseñaron la estrategia para mantener la cohesión del movimiento obrero y hacerse inclusive de la dirección de la Confederación de Trabajadores de México, luego que su secretario general fundador fuera el gran ideólogo y maestro intelectual Vicente Lombardo Toledano. Su primer gran éxito es un éxito de reputación dudosa, ¿no? Se crea la CTM, y el puesto más importante después de la Secretaría General que va a ocupar Vicente Lombardo Toledano está en un área del organigrama, y es la Secretaría de Organización. En esa Secretaría de Organización logra triunfar para ocupar el cargo el ratón Miguel Ángel Velasco, de filiación comunista, con un apoyo muy importante de los grandes sindicatos de la época, las corrientes más importantes, y ocurre una cosa muy rara. Su propio compañero de partido, Valentín Campa, en acuerdos a las bambalinas, y le cedieron el puesto a Fidel Velázquez. Y prácticamente se ha dicho que nació comunista la Confederación de Trabajadores de México. Y la lucha de los 5 lobitos fue precisamente quitarle ese emblema a la Confederación de Trabajadores de México. Esa fue su bandera, de sí actuar dentro de un ala izquierda, pero no extrema. Lombardo Toledano llega a México y él percibe grandes problemas y se pone a quejarse de los comunistas. Dice que lo están copando, que esas presiones que le hicieron en su viaje no se valen, que etcétera, etcétera. Pero viene una segunda queja, que es muy interesante. Es la queja en contra de Fidel Velázquez y Fernando Amilpa, contra el grupo de los 5 lobitos. El cuarto Consejo Nacional de la CTM se divide y protestan contra prácticas que no les son agradables por parte del grupo de Fidel. Lombardo queda acorralado, no tiene confianza con los comunistas, no acepta esta división. Los comunistas se van desde 1937 y queda atado al grupo de Fidel.
Lombardo Toledano continúa con una estrecha relación con el general Cárdenas. La designación del presidente Ávila Camacho ya es una lectura inteligente de Cárdenas, de que el país no va a resistir una oscilación del péndulo más hacia la izquierda, y Ávila Camacho es un regreso del péndulo al centro, y posteriormente las fuerzas, la correlación de fuerzas internas es la que va a determinar que el siguiente candidato sea Alemán, que lleva el péndulo todavía más a la derecha. Entonces, esto es lo que va a estar en el contexto que determina la ruptura de Fidel Velázquez y de Lombardo Toledano. Es cuando él empieza a mover sus fichas, empieza a expulsar a los movimientos sindicales que estaban adentro, que no eran, no coincidían con la forma de pensar de la CTM o de los intereses de la CTM, y entonces va tomando el control hasta que... En 1941, Vicente Lombardo dejó de ser el secretario general, terminó su periodo, ¿no? Y empezaba un nuevo periodo. Y pues ¿a quién creen que propusieron? ¿No? Pues la Federación de Trabajadores del DF propuso a Fidel. Ya no está el general Cárdenas, aunque es una figura muy importante, y particularmente con Miguel Alemán, pues hay ahora sí la teoría del péndulo sobre el sistema político mexicano, que Fidel Velázquez ve que el presidente no precisamente va a estar apoyando a el ala procomunista, y Fidel Velázquez es un factor muy importante en hacer el desplazamiento, eliminar pues a los grupos más de izquierda y dejar a la CTM en una posición mucho más central. Que en 1946, cuando se funda el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, se conformó igualmente con los llamados tres sectores, ¿no? Y el sector obrero del PRI pues era representado por la CTM. Entonces la CTM completita, pum, estaba ahí. Y bueno, Fidel está montando una representación nacional, ¿no? Con cuotas muy importantes. Lo que no estamos construyendo, lo que no se está construyendo es la figura ciudadana. Aquí lo que tiene peso son las corporaciones, y son las que valen, y son las que cuentan. Su poder se estableció en el poder político, ¿sí? Con todos los dirigentes sindicales estando en los puestos de elección popular, la mayoría de ellos, y teniendo cargos administrativos muy importantes, por lo menos llegando a subsecretarios en casi todas las dependencias de este país. Porque al final la CTM siempre se disciplinó al presidente de la República. Era en la arquitectura del sistema político mexicano que surge de la revolución y que se monta en los tres partidos, van a estar siempre disciplinados al presidente. Cuando el Partido Nacional Revolucionario se estructura regionalmente, lo que está tratando es de controlar a los generales. El general Cárdenas tiene el genio de cambiar la estructura territorial por una estructura sectorial, que van a ser los cuatro sectores: obrero, campesino, popular y militar, ¿sí? Porque todavía los militares son muy, muy importantes. Y entonces lo que había sido la estructura regional queda subsumida en la estructura militar. Y Cárdenas avanza con eso, institucionaliza aún más, pero el sector obrero está identificando talentos, los hace o alcaldes o diputados locales o diputados federales o senadores o gobernadores, y de esa manera el gremio sindical se empieza a incorporar al sistema político a través de posiciones
en todo el país. Porque en el año 46 el PRM se transformó en el PRI. En el PRM el importante es Lombardo Toledano, no es Fidel, pero en el PRI definitivamente es Fidel Velázquez. Él va a ser la columna vertebral del sindicalismo dentro del PRI. Pero el 41 es otro momento. La guerra, la Segunda Guerra Mundial está en su punto medio y está ya el general Ávila Camacho, el presidente, y ahí va a empezar el liderazgo de Fidel Velázquez que dura hasta su muerte. Vicente Lombardo, pues ya en esos años tenía el propósito de formar un nuevo partido político, ¿no? Y entonces dijo, caray, aquí ya se formó un partido, y ahí no me incluyeron, ¿no? Entonces estoy fuera de la competencia, fuera de la esfera política. Entonces yo voy a formar mi propio partido, ¿no? Y Fidel Velázquez le dijo, bueno, si tú aceptas apoyarnos, nosotros te vamos a dejar que hagas tu partido político y te vamos a apoyar, ¿no? Y Lombardo les creyó, ¿no? Pero ya cuando Lombardo dijo, bueno, ahora vamos a hacer el partido, ¿no? Que yo quiero. Y Fidel le dijo, no, pues sabes qué, ya lo pensamos bien. Nosotros vamos a seguir en el Partido de la Revolución Mexicana, en el Partido Revolucionario Institucional. Así que, pues si tú te quieres ir por otro lado, pues vete. Y él se fue, efectivamente. Cuando él dice, no, pues yo fundo aquí el Partido Popular, en ese momento Vicente Lombardo Toledano es expulsado del PRI y de la CTM. Fue expulsado. Cómo los conflictos se van trasladando de grupos sociales, ¿no? Son conflictos que pasan, no sé, la gran crisis obrera que se da en el 58, ¿no? Que son ferrocarrileros, petroleros, magisterio. Es una crisis, todos los sindicatos del Estado le van a protestar al Estado, ¿no? Y es un rompimiento brutal, ¿no? A los líderes ferrocarrileros, otra vez, ¿no? Se les ocurrió la brillante idea, digamos, de cuestionar a la CTM, de cuestionar al gobierno, demandaron que hubiera mejores salarios, demandaron que hubiera prestaciones y llegaron a hacer una huelga, ¿no? El líder se llamó Demetrio Vallejo y entonces eso no le gustó a la población, ¿no? Y al gobierno pues tampoco, que dijo, no, ¿cómo otra huelguita de estas? No, y entonces, pum, pues que les echa el ejército encima, ¿no? La policía, todos los líderes fueron encarcelados. Campa y Vallejo duraron en la cárcel 12 años. También ahí se aplicó otra vez, ¿no? La idea de imponer a un líder charro que fuera muy obediente con el gobierno, ¿no? La actitud de la CTM en ese conflicto fue como en otros conflictos. Lo que sucedió es que les estorbaban. Además, toma en cuenta que ya una estructura nacional vinculada al poder político la hacía indestructible, indestructible. No cualquier sindicato con algo de politización e ideas iba a, no sé, la gran fuerza que tomaban los movimientos del 58, 59, no fueron capaces de aniquilar a la CTM. A fin de cuentas, la CTM salió fortalecida. Y bueno, fueron muy hábiles como resolvieron los conflictos. A cada conflicto se le trató de manera diferente. No permitieron que petroleros se vinculara con ferrocarrileros y que se vincularan con el magisterio y que con telegrafistas. No, vamos a negociar uno por uno, con calendarios diferentes. A ti te doy, a ti te pego, tú te callas, y es una orquestación muy diabólica. Hay un trabajo muy interesante sobre ese conflicto del 58. Don Fidel, yo creo que era un tipo muy experimentado, muy listo,
Y entonces como que hizo ese llamado a hacer el Congreso del Trabajo precisamente para atraer a todos los que estaban fuera. No, indiscutiblemente que don Fidel fue un genio en su manejo político-social, porque se trataba de mantener fuerza y control de las masas, por un lado, pero también una alianza con el gobierno, al que precisamente ponía a su favor el movimiento corporativo, llamémoslo. Siempre va a haber, sobre todo con jóvenes inquietos, talentosos, pues muchos que quieren irse por la libre y hacer, tomar atajos, y Fidel Velázquez buscaba la forma de traerlos al carril, hacerlos que destacaran, pero que no se rompiera la unidad de la CTM. De repente algún líder obrero se oponía a la firma del pacto. Llegaban a Los Pinos los trabajadores, antes que saliera el presidente, llegaba Fidel, y los líderes que no querían, o el líder que no quería firmar, entraba en un cuarto con Fidel. ¿Quién sabe qué le haría a Fidel? Eso es, no tengo idea. Pero lo único que sé es que después de que salía de ahí, ya firmaba. Pues yo creo que fue muy importante desde el punto de vista que entendió don Fidel que habría que armonizar los intereses del capital y del trabajo, y que el gran árbitro era el gobierno. Se dice que el partido logra grandes triunfos y éxitos por 70 años, merced al corporativismo. Definitivamente lo que sí es un hecho es que Fidel Velázquez, desde 1941 y la formación de la CTM, es parte central del sistema político mexicano. Ahora, Fidel Velázquez estaba en el círculo central, pero las decisiones las tomaba el presidente. Instrumentaba las decisiones presidenciales, no tomaba las decisiones. Un reportero, un periodista, le preguntó que a qué se debía el hecho de tardar tanto tiempo al frente de la Confederación de Trabajadores, y le contestó al periodista señalándole una cuestión: nunca aspiré a ser presidente de la República. Esa visión de don Fidel pues era muy digna de consideración, porque si hubiera aspirado como en su momento el propio don Vicente Lombardo Toledano, que fue fundador de la CTM, o Luis Morones, que aspiraron a ser primeras figuras en el país, yo creo que si don Fidel se proponía hacer eso mismo, tal vez no hubiera durado tanto tiempo al frente de la CTM. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.